Bienvenidos a todos a esta... Bueno, dentro del contexto histórico no era el peor de los juicios a los cuales te podías enfrentar. Bueno, de hecho, también se sabe, y esto me gustaría que usted no lo confirmara o desmintiera, ¿no? Realmente podían salvar la vida Sí, muchos reos, ¿no? la mayoría. Si se tenía un No, juicio, no, ¿verdad? la amplísima mayoría salvaba la vida, evidentemente. La amplísima mayoría. Claro. Porque realmente el tema de juicios de la Inquisición, pues habrá muchos, pero condenas a muerte, pues eran muy pocas comparadas con la cantidad de juicios abiertos que tenían, ¿no? De procesos abiertos. Claro. No, el número de condenados, eso es un tema muy debatido, es escaso, es escaso. Cuando hablamos bueno, en general de la Inquisición y se habla de América, se piensa que la Inquisición llega a América. Y usted hablaba antes también de que no era posible que tocaran un indio o un indígena, Claro, la Inquisición. es que la Inquisición, insistamos, la Inquisición es una institución que opera sobre cristianos. Es decir, un chachapolla, por ejemplo, que no conoce la palabra de Dios, no la puede rechazar, por tanto no se le puede juzgar. Entonces, eso es fundamental. Opera sobre cristianos. Nada más. Claro. Y entonces, claro, ahí nos lleva un poco también al tema del protestantismo, ¿no? La Inquisición es un mito fundacional Mm. bueno, y que legitima a religiones enteras, protestantes. El fanatismo, ¿no? Católico y cómo se expresa cuando no se habla realmente de los juicios que se realizaban, ¿verdad? En nombre de la fe, de esa nueva fe que va surgiendo, No se habla no se habla no se nada. habla porque, al contrario de lo que ocurría con la Inquisición, que dejaba un expediente, y por eso, por ejemplo, ese expediente con el que yo arranco, yo no vivía en aquella época, hace 400 años yo no vivía, evidentemente, pero el documento sí que ha llegado hasta nosotros. Claro, las quemas de brujas o los ajusticiamientos con un trasfondo religioso que pudieran ocurrir pues yo qué sé, en Alemania, pues si no han dejado un rastro documental, pues difícilmente se puede reconstruir lo que ha ocurrido. Qué Claro. bueno tenerte por acá. Bueno, otra vez saludo a todos los de Casa María del Caminante, todas las personas que están acá. Tenemos a Diego de la Guardia. Vamos a tratar de hacer un programa ameno, un programa un poco, digamos, que puede mover un poco lo que nos han enseñado en la historia. Y con todos ustedes y dispuesto a aportar lo mejor que pueda ofrecer. Qué bueno tenerte por acá. En Casa María del Caminante, en este programa y casi todos los que hacemos, tratamos antes de empezar con una oración, porque pues estamos en momentos donde dice el Señor en su palabra, dice que con la misma boca que bendices, puedes maldecir. Y entonces hay mucho pensamiento negativo y mucha maldición, ciertamente. Entonces el Señor nos pide que seamos bendición. Entonces te invito para que hagamos una corta oración y los invito a ustedes también, a todos los que están viendo el programa, para que oremos un rato. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche que por fin estamos acá y que has hecho posible que este programa, que has hecho posible que Diego se esfuerce también, porque ya es muy tarde allá en España, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de estos medios y tenemos la oportunidad de compartir la fe. Te pedimos que nos regales el Santo Espíritu, tu Santo Espíritu, especialmente para ir a la verdad, Señor. Danos la gracia de poder escudriñar para llegar a la verdad, a lo esencial, para que podamos, nuestras palabras, nuestras preguntas, nuestras respuestas, podamos ser portadores de tu santa palabra, de tu Santo Espíritu en las cosas del mundo, en nuestra historia y en lo que nos acontece, Señor. Te pedimos por todos nuestros países, especialmente por Haití, por Cuba, por Nicaragua, por Venezuela y por todos los países y nuestros pobladores que sufren o que sufrimos de una u otra forma diferentes circunstancias bien fuertes y también en el mundo.
Pedimos, Señor, que nos acompañes en este programa, que acompañes a cada una de las personas que ven este programa en Casa María del Caminante, por nuestras necesidades, por nuestras peticiones, por nuestra fe. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a bajarle un poquito acá el volumen del celular. Qué bueno tenerte. Por fin con Diego habíamos hecho no solamente el intento ahora, sino tal vez casi un año atrás tratamos de hacerlo y fue muy complicado por cuestiones de sonido y de imagen. Entonces esperamos que tenga buen sonido, que puedan escucharnos bien, vernos bien. Y bueno, tienes la palabra. Este es un espacio para que compartamos. Cuéntanos de ti, quién eres, cómo te llamas y cómo llegaste a hacer todo lo que estás haciendo ahora. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jaime, y es un placer estar con todos ustedes. Y bueno, si ven mi acento, yo soy español, pero yo soy canario del sur de España, más al sur de Cádiz. O sea, yo estoy frente a frente con Marruecos, las Islas Canarias, y tengo un acento que a lo mejor es más suave, porque es uno de los acentos que precisamente se lleva a América. Entonces, tenemos un acento muy común que quizás a los caribeños les suene más suyo, porque quizás los canarios estuvimos mucho más en el Caribe y en la zona de Venezuela, lo que hoy es Venezuela, y bueno, y también en Estados Unidos fundamos los antepasados canarios, San Antonio de Texas y lo que hoy es Texas, entre otros muchos sitios, la Luisiana española y muchísimos más territorios que hay una huella ahí todavía de nuestro acentillo por aquí y por allá. Así que les mando un fuerte abrazo a todos desde aquí. Pues Jaime, nada, decir que yo me llamo Diego de la Guardia y llevo trabajando desde hace cerca de un año y medio de una forma muchísimo más comprometida con algo que tiene mucho que ver con la fe y es uno de los detonantes que quizás va a llevar y está llevando muchísima conversión a los pueblos hispanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el movimiento que estamos encabezando quizás sea punta de lanza en contrapartida con los ataques constantes que estamos teniendo en nuestras poblaciones, no solo a nuestra fe, sino a nuestro patrimonio, como excusa para legitimar una serie de mentiras históricas que tienen pues las patitas muy cortas. Podemos hablar de cómo hay ciertos movimientos que no tienen ni 100 años, o sea, son muy jovencitos, y pretenden legitimar pues corrientes que tienen poco que ver con la historia, ¿no? Más bien es por objetivos políticos que nos perjudican a todos, sobre todo en concreto a todos los pueblos hispanos, ¿no? Entonces, nos centramos en el tema de la hispanidad, de la conciencia de nuestra historia, de nuestra cultura, de la defensa de nuestros valores, ¿no? Que fueron baluarte de la conformación conjunta de muchas etnias y de muchos pueblos en una misma síntesis, en un pueblo mestizo, que es la hispanidad que corre desde Argentina hasta Estados Unidos, cruzando toda Hispanoamérica, a Filipinas y a las Islas Carolinas, Guam, también, que Guaján, que lo llamábamos antiguamente, y España, ¿no? España y aquí en Canarias también, que formamos parte de los territorios, podemos decir, como africanos, que estamos en el Océano Atlántico. Formamos parte de una comunidad enormísima en el mundo que nunca ha dejado de ser hegemónica, salvo que hemos sido conscientemente capados en la historia en los últimos 200 años, precisamente por lo que fuimos, juntos, ¿no? Y una de ellas, de esas razones por las que se nos ha capado, precisamente es por nuestros valores católicos, que es principalmente... Perdona un momentico. A ver, una pregunta porque es complicado. Tú fuiste niño y obviamente de niño no empezaste ya a trabajar en la cultura hispana No, y no, este tipo de cosas. Y también fuiste músico. soy músico, Entonces, sí, me dedico a la música, es mi oficio, ¿no? Es que lo que me dedico. Y esto es como, bueno, esto es lo que pasa siempre, que cuando hay tiempo
de guerra, por decirlo así de alguna forma, sobre todo espiritual, hay que dejar de hacer todo lo que está haciendo y hay que luchar por nuestra gente, ¿no? Y esto es una cosa que hace falta ahora mismo, que es... ya esto ya no es una guerra de armas, ¿no? Es una guerra espiritual, ¿no? Va más ¿Mm? acerca de los corazones que de otra cosa, ¿no? Y poder informar a los demás, poder compartir la verdad histórica en base a los hechos históricos registrados en documentos, en la realidad que hemos sido, que tenemos herencia, ¿no? Pues es lo fundamental, no inventar una historia conveniente, ¿no? Y entonces quizás de esa historia conveniente que se ha ido promulgando las últimas décadas, pues estamos sufriendo todos los mismos males, que es lo que nosotros llamamos comúnmente la leyenda negra, que afecta directamente a la fe católica por todos los lados. ¿Mm? Pero ¿cómo fue que hiciste digamos, a ver, te voy a hacer una pregunta. Yo entiendo que tuviste un proceso de regreso a la iglesia. Entonces, primero hubo un tiempo de regreso a la iglesia y después regreso a la hispanidad o defender la hispanidad, o primero defendiste la hispanidad y en defender la hispanidad encontraste la iglesia nuevamente. Cuéntanos ese paso y Pues pues es que es porque muy, sí, muchas personas de pronto, discúlpame, de pronto en América, de pronto no te conocen. Entonces, como para poner en contexto, Diego de la Guardia, ¿cómo es que el joven Diego de la Guardia ahora está haciendo eh, todo un movimiento que se llama Despertar Hispánico? Entonces, ¿cómo se dio esto? Así cortito para que nos yo pongas. no, yo realmente no puedo decir cómo, porque esto entra dentro de los designios de nuestro Señor y yo ahí no lo termino de comprender a día de hoy, pero yo, una persona normal, que tenía su vida, ¿no? Siempre he sido una persona inquieta, desde muy pequeñito ya he vivido en Inglaterra, también estuve un tiempo en Francia, en Eslovaquia, he cruzado muchos países como músico, pues he estado tocando en muchos países, sobre todo de Europa, ¿no? Como también Alemania, en Holanda. Han sido sitios donde quizás yo pude ver mucho, ¿no? Y conocer también de primera mano cómo son eh, el resto de europeos, ¿no? Y quizás el núcleo con el tiempo me di cuenta del núcleo de los valores de las iglesias protestantes, ¿no? De ese gran cisma en el siglo XVI que nos afecta a todos en mayor o menor medida y quizás el que se transmite mediante Estados Unidos a Hispanoamérica en el siglo XX, sobre todo, esa gran... eh, que va de la mano con todo lo que estamos hablando, ¿no? El principio de por qué los católicos dejan de ser católicos y se van a una iglesia protestante, y esta se fundamenta principalmente en la leyenda negra, ¿no? En que los católicos eran muy malos y que hicieron muchas cosas mal y bla, bla, bla. Bueno, obviamente con España, bueno, en fin. Eso es quizás la razón fundacional de estas iglesias, ¿no? Porque si dijéramos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y mediante San Pedro y San Pablo, pues fundan la iglesia, que es la iglesia, ¿no? No hay más, es la iglesia, ¿no? No hay más, es la esposa de Cristo, ¿no? Si uno niega a la esposa de Cristo, niega la Eucaristía, pues estamos hablando de, bueno, pues en la época se consideraba herejía, ¿no? Y eso fue la gran lucha que tuvimos juntos durante más de 3 siglos que se materializó. Sí, Cuando tú hablas de leyenda negra, ¿qué es la leyenda negra? la leyenda negra es un término historiográfico en el que Mm, se expresa el conjunto de creencias ficticias acerca de un supuesto genocidio en América por parte de los españoles, de un mm, supuesto abuso completo por parte de los españoles hacia los indígenas, acerca del fanatismo religioso de la Inquisición, acerca de lo malo que era la Iglesia Católica, lo atrasada que estaba la Iglesia Católica, no tenía ciencia supuestamente, según la leyenda negra, la continua venta al extranjero mediante la propaganda que comienza en el siglo XVI, que fue uno de los principales puntos fuertes de Lutero, ¿no? Con el gran cisma en Alemania, en lo que hoy es Alemania, el auge de la propaganda, que luego lo aprovecha
lo que luego son los Países Bajos, que entran en guerra con España, porque España era legítima mediante Carlos I y V de dueña de lo que hoy es parte de lo que hoy es Bélgica y Holanda. Y ese cisma provoca un cambio de poder, que es lo que ellos querían, y fundan, bueno, pues otras iglesias que son el calvinismo, por ejemplo, que cree en que no hay, tenemos un destino predestinado por Dios, y hagamos lo que hagamos, siempre vamos hacia ahí. Por lo tanto, ellos creen que si eres exitoso en la vida, pues es porque Dios te da una gracia, y si no eres exitoso en la vida, porque Dios no te quiere, es una cosa así. Entonces, se mete de directo en cosas como el libre albedrío, que es una de los dones de Dios. Entonces, ese tipo de iglesias surgen en contraposición al poder hegemónico que tenía la Iglesia Católica en el siglo XVI, y que mediante España siempre fue luz de Trento, martillo de herejes y defensora de la cristiandad. Por eso, acabar siempre con España siempre fue una forma de acabar con el catolicismo. ¿Qué pasa? Que en América esa historia, como no sucede, es cuando se lleva a cabo, es principalmente ya de una forma masiva en el siglo XX, porque si uno habla con nuestros abuelos, siempre hablan de España como la madre patria, pero si uno habla ahora con los jóvenes, hablan de España como la gran genocida. Entonces hay un gran cambio generacional que viene a raíz del indigenismo, que surge a su vez en Estados Unidos, en las universidades, en la cátedra precisamente de Latin American Studies, después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso tiene unos intereses muy concretos. Tiene que ver también con el Concilio Vaticano II, tiene que ver mucho también con la modernización de la Iglesia, tiene que ver siempre con un objetivo claro, ¿no? Que ha sido histórico, y es siempre derrumbar los valores católicos, los valores cristianos, que son la esencia misma de la palabra de Cristo mediante el Evangelio. Entonces, si quieres nos podemos hablar más de eso, pero volviendo un poco a cómo llego yo a todo esto, yo hacía vida normal hasta que me metí un poco en este asunto de la verdad histórica, de las nuevas corrientes que estaban surgiendo, revisionistas, ¿no? Porque el problema que tenemos en toda la hispanidad es que nuestra historia, la nuestra, ha sido escrita fuera por historiadores extranjeros, entonces ellos imponen su visión. Como siendo nosotros, por ejemplo, católicos, nos imponen una visión que, para empezar, es protestante o atea o de otra doctrina. Entonces ellos ven con su prisma. Ellos no son capaces de entender la mentalidad católica. No la procesan bien. Entonces, como tal, si en ese momento España, que era América, precisamente no tenía interés de conquistar el mundo como nación, principalmente porque no existía como nación como la conocemos hoy en día, y la mayoría de las empresas de exploración, o lo que podemos llamar luego de conquista, son empresas privadas, no ordenadas por el rey, sino que son privadas. Y la única forma... Sí. Con respecto a eso, y bueno, quiero compartirles y compartirte a ti, pues tú tuviste una visión en tus viajes, ¿no? En Inglaterra, en Bélgica, donde estuviste, en los diferentes países de Europa. Yo también conocí algo de este país también, y coincido contigo en qué sentido, lo que estabas hablando ahora del calvinismo, ¿sí? Por ejemplo. Pues acá en Estados Unidos, ser de Estados Unidos es como dicen, el melting pot. Es ser protestante y ser exitoso, ¿no? Claro, o sea, el dinero. Y su casa, y tener su barquito, su bote, y tener su four wheels, claro. De vacaciones cada vez que quieres, y bueno, ese tipo de cosas es muy dentro de la cultura. Y dentro de la cultura norteamericana está precisamente eso. Si tú empiezas a vivir bien de acá, es como un preludio a lo que va a ser el reino de los cielos. Entonces, si estás pobre y si te viene la enfermedad, entonces ya como que estás siendo desechado para el reino de los cielos. En cambio, si tienes familia numerosa, tienes dinero, ya te está perfilando para pertenecer a la eternidad y estar con Dios, ¿no? Exactamente. Y Dios predestina a unos y los tiene ya marcados para ser exitosos, y otros no.
Es Entonces, que es una problemática tremenda. Bueno, si coges un billete de $1, in God we trust. Bueno, se le cayó la L, ¿no? In gold we trust. Porque nosotros creemos en el oro. Es quizás la mentalidad más relevante, ¿no? De la mentalidad anglosajona, ¿no? Ellos incluso con el destino manifiesto, ¿no? Ellos se creen cuando llegan a América con las 13 colonias, que por cierto, 3/4 partes de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, era hispana, formaba parte de la monarquía hispánica. Y ahora tú estás en Miami, Florida, claro, un territorio que se cede mediante el Tratado Adams-Onís, en la época me parece que era de Fernando VII, y que nunca deja de ser hispana, independientemente que ahí la mayoría de los hispanos van a Cuba, luego, nunca deja de ser un territorio hispano, y eso lo demuestra la gran cantidad de hispanohablantes hispanos que viven en Florida, en Miami, y que son una parte integral indisoluble de no solo de Florida, sino de su historia, porque ahí había hispanos antes de que pisara un estadounidense nunca, porque fue simplemente una cesión mediante una venta que no pagaron del todo y que deberían de haber devuelto, ahora que en el 2030 y poco deberían de haberla devuelto a España, pero mediante un contrato que se habla de todos lados, porque Estados Unidos nunca respetó ningún tipo de acuerdo con España. En el año 1898, o no, creo que eso fue en el 98, sí, el Tratado de París, cuando la guerra hispano entre Estados Unidos y España se pierde Cuba y Filipinas y Puerto Rico, se obliga, aparte de entregar a Puerto Rico, que fue un botín de guerra, que se anulara el tema de los 300 años de la Florida, o sea que Florida pasó a ser parte de Estados Unidos de forma indefinida, cosa que fue bajo coacción porque pretendía Estados Unidos invadir donde estoy ahora, que es Canarias. Entonces se tomó la decisión de cederlo. Bueno, eso es quizás otra historia para otro cantar, pero sí es verdad que Florida es un territorio hispano y nunca va a dejar de serlo, como lo es también Nuevo México, como lo es California y como es otros tantos sitios donde la huella hispana es tan grande bueno, de hecho la tuvieron que quitar mediante espátula. La mentalidad protestante, y esto es una cosa que podemos hablar con muchísimos teólogos, historiadores, bueno, y también teólogos, por supuesto, el tema de cuando llega a Estados Unidos, a los territorios que luego quita del recién nacido México, Estado de México, Estados Unidos mexicano, ellos arrasan con toda la población indígena que habían estado poblados allí mediante las misiones y que legítimamente tenían títulos nobiliarios y habían sido incorporados a las leyes, al sistema de leyes de Indias que llevaba desde el siglo XVI vigente. Por lo tanto, eran españoles en pleno derecho los que estaban en las misiones. Todos, mientras estuvieran cristianizados, bautizados, lo eran. Pero hablaban español, incluso Jerónimo hablaba, por ejemplo, español e inglés, que uno de los indígenas más renombrables de aquella época, cuando la famosa expansión del oeste, que bueno, ya hay mucho de qué hablar, y ellos consideraban a los indígenas no personas, porque esa es la mentalidad protestante. Mediante los católicos evangelizábamos, ellos consideraban a los indígenas pues imposibles de civilizar, por lo tanto, como les estorbaban, se lo fueron reventando y ahí están todas las películas de vaqueros. Con relación a eso, Los spaghetti westerns, ¿no? con relación a eso, a ver, a nosotros nos han contado que llegó a España en 1492 en los viajes, entonces llegaron acá y llegó el imperio, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces, así como hablabas de Estados Unidos, pues es un imperio hoy en día y así van sucediendo los imperios. Pero una de las cosas que llama la atención es la diferencia del trato hacia los indígenas. De hecho, y quisiera que me corrigieras, de hecho, los derechos humanos surgen en la discusión de las Casas y Sepúlveda, de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, en donde empiezan a discutir qué trato era, si el indígena nativo americano era un ser humano o qué era. Y en esa disputa empieza a surgir lo que hoy conocemos como los derechos humanos, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Cuéntanos de eso un poco. Efectivamente, esa es la versión oficial. La versión oficial cuenta de que Fray Bartolomé de las Casas quizás es el padre de lo que luego serían los derechos humanos. Lo cierto es que no.
lo cierto es que lo que es precursora de los derechos humanos, y quizás los derechos humanos son una versión descafeinada de otra cosa, que fue la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es la mentalidad por la cual estamos todos aquí hoy, de la que nace el mestizaje. Si uno va, por ejemplo, a cualquier lugar de Estados Unidos, ustedes saben que la parte que es blanca no se mezcla con los otros, es muy raro, tiene que ser una cosa, alguno que esté realmente más abierta y se mezcla. Una cosa es tener relaciones y otra cosa es formar familia, y ellos no forman familia con personas que no sean de su misma etnia. Y eso es una cosa que es una... bueno, en Estados Unidos puede haber un poquito más, pero muy poquito comparado con nosotros, los hispanos, porque es la mentalidad que había en los países, perdón, en los territorios europeos desde siempre, ¿no? Nunca se pudo hacer un mestizaje, ni siquiera Roma, el Imperio Romano tenía un mestizaje. Entonces, el mestizaje surge a partir de la Escuela de Salamanca, que es con los reyes católicos vivos, que es herencia directa de Santo Tomás de Aquino, padre de la Iglesia, y donde se materializa en el testamento de Isabel la Católica, que luego van a ser las leyes de Indias. ¿Qué son las leyes de Indias? El derecho indiano, que no se habla nunca. El derecho indiano es la razón por la cual se considera, mediante este pensamiento de la Escuela de Salamanca, que las personas no son, ¿cómo decirlo?, no se les puede cosificar ni tratar de una manera diferenciativa en base ni a su color de piel, porque no había esa concepción de color de piel o racial, porque todos éramos seres humanos con un alma, todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que al no conocer el Evangelio, la palabra de Dios, lo que hay que hacer es evangelizarlos para que puedan salvar sus almas, ¿no? Para que ellos puedan tener la opción de hacer el bien o hacer el mal. Y todos son elegibles mediante esfuerzo, elegibles a hacer el bien con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mentalidad de las leyes de India. Voy a leerles brevemente, para poder continuar, una parte del testamento de Isabel la Católica cuando muere, antes de que se promuevan las leyes de India. Esto creo que era 1503 o 1504. Sí. Ah, bueno, 1504, ¿no? Estamos Sí. hablando... Antes de que se conquistara Tenochtitlán, antes de que se descubriera y cartografiara América. Estamos hablando de antes de que se pusiera un pie en territorios que hoy serían Ecuador, Perú, Perú, México y por supuesto Norteamérica. Ni la Patagonia, Argentina. Estamos hablando en un momento que se conocía lo que es el Caribe y se había adentrado un poco en lo que es la península de Yucatán y poquito más. No habíamos llegado a lo que es conocer la cartografía del continente entero. Antes siquiera que se comenzara la conquista, esta es ley, es lo que se convierte en ley. Voy a leérselos un momentito. Ella decía, a ver qué tengo por aquí, en el codicilo número 11, ella dice: también mando que en cuanto el Papa nos concedió las islas y tierra firme del mar Océano, el tierra firme de mar Océano es como se llamaba en aquel momento a América, lo que pasa es que normalmente posteriormente se la llamó las Indias, por eso el gentilicio de indio no es un despectivo, sino que es habitante de las Indias, ¿no? Mar Océano descubiertas y por descubrir. Y como fue mi intención, esta es Isabel la Católica, procurar inducir y atraer a los pueblos que la pueblan a la fe católica. Ojo, atraer a los pueblos, procurar inducir y atraer a los pueblos que la pueblan a América a la fe católica, no obligarlos, y enviar a las islas y tierra firme prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas para instruir a los moradores de aquellas tierras en la fe católica y enseñarles buenas costumbres. Además, suplico al rey mi señor muy afectuosamente, a su esposo Fernando el Católico, y encargo y mando a la princesa mi hija y al príncipe su marido que así lo hagan y cumplan, y que esto sea su principal fin y que en ello ponga mucha diligencia. Y ahora viene la parte crucial, que es de donde salen las leyes de India, que son 7 años después. Y que no se consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes. Antes, al contrario, que sean bien y justamente tratados
y si han recibido algún agravio, que lo remedien y provean para que no se sobrepase en cosa alguna lo que en las cartas apostólicas de dicha concesión se mandaba y establecía. Bueno, esto es el principio de las leyes de India. ¿Qué son las leyes de India? Pues a los indios, a los indígenas, para empezar, no se los obligaba a profesar la fe católica. Por eso los misioneros que iban a América tenían que aprender sus lenguas nativas para poder comunicarse con ellos y luego, mediante la confianza, la persuasión católica, que no deja de ser un diálogo constante y una explicación acerca del Evangelio y atraerlos a una amistad, ¿no?, con Cristo, ¿no? Pues ellos eran los que elegían. Y hay gente que eligió no formar parte de esa comunidad cristiana que se estaban formando, esos innumerables pueblos y poblaciones que se iban formando y ciudades, ¿no? En toda América, ¿no? Que siempre tenían un nombre de un santo porque el día que se fundaba, pues como era lo normal, pues se ponía el día del santo de ese día, ¿no? Pues hay mucho San Agustín, hay mucho Santiago, hay mucho, bueno, en Estados Unidos, San Francisco, en fin, hay muchísimo. Entonces, lo que se suele decir mucho, eso de vino a España y aquí mataron a todos los indígenas, pues no, pues eso no fue así. La prueba fehaciente, de hecho, es que hay indígenas quejándose hoy en día, por cierto, manipulados por la tendencia indígena indigenista, que forma parte también de la corriente LGTBI, forma parte también de la corriente de izquierda y de las corrientes globalistas, y podemos hablar de muchas cosas que son en todas sus vertientes anticatólicas, no hay ni una que sea católica, ni una. Todas ellas se basan en la mentira de que España arrasó. Y claro, si en el colegio desde los últimos 60, 70 años se ha ido metiendo la mentira de que España arrasó, pues mira, si llegaron los españoles en 1592 y las independencias son en 1820 y algo, cuando empiezan ya todas las independencias, más independencias, porque fueron guerras civiles, los indígenas, con todos sus derechos reales, lucharon a favor no de España peninsular, a favor de ellos mismos y de sus derechos, contra los independentistas de aquella época. En Colombia, por ejemplo, hay crónicas muy famosas de cómo envenenaban los indígenas con chicha a los soldados de Bolívar, por ejemplo, o cómo un montón de indígenas al grito de ¡Viva Cristo Rey! Luchaban por sus tierras, porque ellos no querían perder sus privilegios. Pues de más de 300 años, de vida en paz. No hay en esos 300 años que se saltan como un saltito jugando al parchís, se saltan de ficha a ficha. Desde la conquista de las independencias hay como 5 años o 10. Yo les puedo decir que no hay cosa que dure, que explote antes menos que una revolución. O sea, si 20 años está mal, no pasan ni 30 años y hay una revolución. 300 años es imposible que se mantuvieran en constante lucha los indígenas con los españoles. Al contrario, lo que hubo fue mestizaje y lo que hubo fue una constante construcción de una civilización común que a la península la cambió y a América la cambió. Y crecimos juntos durante 300 años. ¿Cuál es el problema? Me acuerdo que había cuando tomaba algunas clases, hablaban no de la conquista, sino se hablaba también del encuentro, ¿no? El encuentro, porque, claro. Un encuentro entre dos culturas, ¿no? Porque, o sea, a mí me llama la atención y quiero pues también poner en contexto a todos las personas que nos están viendo, porque normalmente tenemos programas espirituales, claro, ¿sí? de tipo espiritual, y este es, digamos, no es de tipo secular, o sea, el centro es la guerra que tú estabas hablando al principio, la guerra espiritual que estamos viviendo. Claro. Entonces, una de las formas de la guerra espiritual es la mentira, y se hace a través de la publicidad. Y eso fue lo que se empezó a hacer, descubierta la imprenta en nuestros hermanos protestantes, ¿no? Porque precisamente la leyenda negra empieza a darse por medio de esas mentiras, ¿no? Por medio de esa publicidad. Entonces, a mí me llama la atención y quisiera hacerte una pregunta así concreta en cuanto a, me llamó la atención hace como un año y medio cuando derribaron
una estatua de Cristóbal Colón en Estados Unidos. También derribaron otra en Colombia. Y así fueron derribando estatuas de Colón, como un odio acérrimo hacia lo hispano, hacia porque también empezaron a quemar iglesias, ¿no? Claro, Y va uno con de la hecho, otra. también ahora surgió lo de Canadá, ¿no? Y han descubierto cosas que no eran tal, que habían fiebres, que habían al lado de las iglesias, habían sitios donde habían, digamos, cementerios normal, en cualquier, pero entonces lo hicieron de tal forma para hacer quedar mal a la iglesia y también se hace quedar mal a la iglesia y a España para mostrar que Inglaterra estaba progresando con la revolución industrial y mostrar el atraso en todo sentido de España y obviamente de América, de Latinoamérica, ¿sí? Entonces esta mala propaganda, como tú decías al principio, no han dejado que escribamos nuestra historia, digamos, con tanta publicación y nos han contado a nosotros qué es lo que hemos vivido nosotros, Claro, no nos han dejado contar. Y a ustedes en España, me imagino que también les ha lo pasado mismo. lo mismo. Entonces, tú oyes una versión de la historia y es una versión de la historia de probablemente un holandés acerca de España. Yo los libros que vi de Colombia, de historia de Colombia, no, yo no entendía. Tenía libros así y era doctorado y veía el autor y era norteamericano. Claro, Entonces, siempre. también los movimientos de izquierda también se han, digámoslo así, preparado y desde toda la historia, por ejemplo, Marx y todos los intelectuales se han preparado para esas mentiras sus discursos y todo. Entonces, como que la iglesia y nosotros hasta ahora nos estamos como, wow, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Y hay como que redescubrir la iglesia, perdón, redescubrir la historia, ¿no? Claro. Hay que contar los relatos con la verdad, ¿no? No podemos ir a la estricta verdad porque solamente una persona que está en ese tiempo lo puede narrar, pero sí se puede ir armando una historia paralela que no sea la que nos enseñan en los textos, libros de texto, y que ahora a los niños se les empieza a contar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué crees que por qué derriban estas estatuas de Cristóbal Colón? ¿Por qué? ¿Por qué en América está pasando eso? ¿Qué tú crees que es lo que está pasando? ¿Y por qué son jóvenes? ¿Por qué no son viejos? Porque, porque para construir una casa nueva tienes que tirar la casa antigua. Entonces, ellos están construyendo ahora mismo una nueva civilización. Lo hemos visto ahora con el tema bueno, del virus, el Black Lives Matter, ¿no? Es curioso porque cuando eso surge, ¿por qué directamente se iban a las estatuas de Isabel la Católica? ¿Por qué se iban directamente a las estatuas de Juan Doñate? O incluso algunas de Cervantes vi caer o mancharse. ¿Cuál es más? Bueno, luego en Colombia Sebastián de Belalcázar. Sí, Bueno, ha habido muchas, ha habido muchas. Fray sí, Junípero Serra, a ver, ¿qué tenía que ver Fray Junípero Serra con todo esto? Que precisamente él, que mediante las misiones salvó a tantísimas almas. Claro, como ahora tienen la idea de que toda la iglesia es pedófila y tal, y que los sacerdotes torturaban y tienen puesta la Inquisición como justo al lado de los campos de concentración de Hitler, ¿no? Es como los grandes genocidios de la humanidad. Bueno, la Inquisición, vamos a ver para la información en general de canales como History Channel y esto, en 300 años hubo de miles de casos de juicios mediante el proceso de la Inquisición del Santo Oficio, ejecuciones en más de 300 años, menos de 3000 aproximadamente, ejecuciones. Y la mayoría de ellas eran peninsulares y europeos. En América, es que creo que sumados enteros, la mayoría no llegaban ni a 300. ¿Saben por qué? Porque a los indígenas no se les podía juzgar mediante la Inquisición. Porque si no conocían el Evangelio ni la palabra de Cristo, ¿cómo los vas a juzgar? Eso era lo que hacían los protestantes. Por eso en Estados Unidos no hay un solo indígena. Las tienen en las reservas alcoholizados y ahí apartados y a los hispanos los tienen ahí como inmigrantes. Pues vamos a ver, pero si es que los hispanos que están en Estados Unidos son los habitantes
legítimos de América, porque cuando se mezclan con los europeos, con, vamos a decir, los españoles y los italianos, porque la mitad de Italia era española, la mitad del sur de Italia todo era española, pertenecía a la corona de Aragón, y luego con la formación de los reyes católicos, pues y la monarquía hispánica y universal formaba parte de España, hasta entrando en el siglo XIX, es decir, hasta empezando la revolución napoleónica y todo lo que pasó. Bueno, el tema es que si nos ponemos a mirar con una balanza, estoy en Estados Unidos y aquí todo el mundo es blanco, y nos ponemos a mirar la balanza, un hispano entra aquí y resulta que lo llaman inmigrante. Pues vamos a ver, realmente esta tierra se convirtió en una tierra mestiza hace 500 años, y ese mestizaje tiene como abuelos europeos y tiene como abuelos a indígenas, y también a africanos, que podemos hablar también de la esclavitud en la monarquía hispánica, que es otro de esos mitos que hay que hablar, ¿no? Que sí que había, pero no de la forma que se cree. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo con estos movimientos de tirada de estatuas es una demonización del pasado hispano o hispánico. Y ellos piensan que ese es el problema de todo esto que estás nombrando antes, Jaime, con el tema de la historia y cómo se estudia. El problema es que lo venden la historia como un desarrollo, y eso no está bien. No es correcto. No pueden vender la historia a partir de Cristo como un desarrollo y poner a la época cumbre de la masonería y de las culturas protestantes y de todo lo del modernismo como la cúspide, y poner a lo anterior como relativamente moderno, lo anterior no lo quiero saber, y lo vamos a poner como Edad Media, ¿no? Y bueno, a partir de ahí para atrás mejor ni hablar porque era todo muy malo. El tema, Sí, sí, de hecho, a mí me llama la atención, es como yo estudié en diferentes universidades sí, y muy inquieto en cosas, pero yo siempre quise tener, por ejemplo, una materia o una clase que me hablara de Jesús histórico. Jesús Y, histórico. y no la No, había, o sea, que Jesús, acá está Jesús y como que la historia viene acá, le hace un quiebre, le desvía a Jesús y a Jesús nunca lo estudié. O sea, nunca lo no, estudié en no. ninguna materia. Hablaban de Roma, de Grecia, de historia que era más complicada de recoger que la del mismo Jesucristo y te la vendían como algo histórico, pero de pronto a Jesús se lo pasa. Se lo Y paso. después viene un poco de Roma y viene la parte oscura, el oscurantismo. Entonces el oscurantismo y lo que te dicen es que resurgió el Renacimiento y el Renacimiento somos libres. Y el Renacimiento empezamos a creer en nosotros En el los seres. humanismo, claro, sí. Ya dejamos todo ese cuento oscurantista y todo eso, y va a ver uno la historia y la gente no la pasaba tan mal. O sea, no la pasaban mal. O sea, no me refiero a que sí habían enfermedades, la medicina avanzada, sí, ese tipo de cosas, pero no la pasaban tan mal. Sí, entonces te venden precisamente esa propaganda. Te han mostrado que la iglesia, la cristiandad, de que se habla del imperio de la iglesia, pues se llevó al sufrimiento y la iglesia lo que hizo fue recoger, no me están escuchando, tengo ahí como, Sí, no sé, sí, sigue, Jaime, no te preocupes, sí, sigue. Yo te escucho, yo te entiendo. ok, no sé, bueno, entonces como que se pasó eso y entonces todo lo oscuro y entonces en el Renacimiento vino y de hecho hay un nombre muy curioso, el iluminismo, entonces El ya la dominio. razón. El hombre dejó de ser ese cavernícola medio cristiano mitológico y se volvió un hombre libre, en un hombre lleno de sabiduría y en un hombre que quería conquistar el mundo, las galaxias y que el mundo se le quedó pequeño. Entonces, te vendieron esa historia y te la crees. Yo me la creía hasta tener que quemarme las pestañas y ver que no era así. Claro. ¿Sí? Y cuando descubres que lo que te estaban diciendo eran mentiras, entonces ya empieza, como dice ¿cómo se dice? Tu página, despertar, Sí, ¿no? Despertar, pánico. O sea, tú empiezas a despertar y dices, espérate, si en 3 siglos, 4 siglos han matado a 3.000 personas la revolución marxista, Mao Zedong y Marx han matado millones y millones, que ni se puede comparar con las mismas guerras mundiales, entonces algo te han mentido. O sea, te claro. han dicho que la iglesia y España acabó con todo el mundo y que el marxismo
no sabes. El marxismo y se lo pasan. Entonces, es importante nosotros como católicos, y porque de pronto la gente está mirando este programa y lo está viendo como extraño, como ¿por qué estamos hablando de esto? Es porque realmente tenemos que conocer, la fe tampoco es algo ciego, también tenemos que conocer de dónde venimos, a dónde vamos, qué es lo que ha pasado. Y me parece importante lo que estás haciendo en ese sentido. Entonces, me parece importante porque ahora hay un grupo, no sé si lo has oído, un grupo en Latinoamérica que se llama Contracultura, o sea, que está en contrarrevolución, y es un grupo que se está dando cuenta de esto, Claro. que son muchos católicos, o me atrevería a decir que todos los de este movimiento son católicos, y se han dado cuenta, primero desde el Evangelio, rescatado a la fe católica, y que no es un invento ni es un mito, sino que es una realidad que estamos viendo y que rescatar, y también ahora con la Inquisición. Entonces, bueno, hice ese stop, parar ahí, para ¿qué estabas viendo ahorita? ¿Querías compartir algo sobre algún texto o algo? No, yo estaba, mientras me estabas comentando, estaba pues mirando un poco, ¿no? Lo que estamos hablando y, por ejemplo, en la Revolución Francesa, para confirmarlo, cerca de 40.000 muertos, que es supuestamente la igualdad, perdóname, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Que son precisamente los tres lemas masónicos. Hay 40.000 muertos, ¿no? Ya, si hablamos del comunismo y la primera, Segunda Guerra Mundial, pues ya nos vamos a cientos de miles de personas. Pero básicamente, solo con decirles, les puedo, juicios, si ustedes teclean muertos o ejecutados en Estados Unidos en el año, por ejemplo, 2021, perdón, 2020, vamos a poner otro año antes de la pandemia, 2019, por ejemplo, ustedes pueden ver que la cifra va a cientos de personas. Si en un año se ejecutan en Estados Unidos actualmente a cientos de personas, si en 300 años, un poco más de 300, con la historia de la Inquisición, podemos decir que 400, porque ya si llegamos un poco más, casi que a 300 y algo, 3.000 personas en todo el mundo, fueron casi 3.000 personas, pues vamos a ver que realmente la Inquisición no era tenía la potestad, por supuesto, pero no era un instrumento de matanza masivo. Lo que se preocupaba mucho la Inquisición en este caso era de los judíos judaizantes de la península, por ejemplo, o de los herejes, por ejemplo, que iban en contra precisamente de la iglesia y perjudicaban al pueblo. Por ejemplo, la famosa expulsión de los judíos, España fue el último de los territorios europeos en expulsar a los judíos. Esta venía desde el siglo XII, se llevaban expulsando a los judíos de Europa, y de eso no se habla nada. De toda Europa se habían expulsado y quedaban en España, y de España ya fue lo último precisamente por casos de judaización, de rotura social. Se podía vivir con ellos hasta el último momento, cuando ya la situación era insostenible, pues ya fue cuando con los reyes católicos, cuando se dijo, señores, quédense, se convierten o cojan sus cosas y se van, ¿no? Y ese es el tema, lo último, pero no se los mató, se les expulsa, ¿no? Y es como la última de lo último, porque la situación estaba insostenible, no fue un acto de fanatismo, ¿no? Y también, hablando un poco de todos estos movimientos que están surgiendo, es que la fe está resurgiendo, porque como bien dijiste antes, todo esto que estamos hablando refuerza la fe, porque si bien nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo de forma completamente ciega, nos entregamos a Él y a su Santísima Madre, a nuestra Madre. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que defender nuestra fe. Y aquellas personas que consideran que lo nuestro es una religión más, oiga, no. Nosotros no somos una religión más. Nosotros somos portadores de la verdad. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, sin Jesucristo no hay salvación. Entonces, si por ejemplo en una cultura protestante se basa en que España era muy mala, la Iglesia Católica está demonizada, esto y lo otro, y no aceptan, por ejemplo, con ese pretexto, con esa excusa, a nuestra Madre, a la Virgen María, no consideran su Inmaculada Concepción, no la consideran como corredentora de la humanidad, pues
pues poco vamos a hacer, porque si uno niega a nuestra abogada, ¿no? Cristo nos entregó lo más preciado para él, que era su madre, y nosotros la negamos. En el momento del juicio, la vergüenza es terrible. Claro. Esto es Claro. una de las tácticas de división del maligno. Y esto ya nos metemos un poco en el tema teológico, porque es imposible que en 500 años una persona planee en 500 años la destrucción de la civilización. Occidental no. Podemos decir occidental, pues, sí, occidental, la herencia grecolatina, sí, perfecto. Pero lo que están destruyendo es la civilización cristiana. Claro. La civilización cristiana. Y llevan más de 500 años, desde el proceso del cisma protestante hasta ahora, intentando destruir la iglesia. Eso es una cosa, es un hecho. Por último, es imposible que una persona idee esto. Es imposible que Lutero ideara esto, que recogiera los frutos de hoy. Es imposible que este hombre, ¿cómo se llama? Bueno, Enrique VIII, con la creación del anglicanismo, hiciera esto. Es imposible que los creadores de la iglesia, por ejemplo, esta evangelista, pensaran en lo que estamos viviendo hoy, porque ellos siempre fueron instrumentos, porque cuando uno deja de servir a Dios, esto no es en plan, bueno, pues me hago ateo y me sirvo a mí mismo, no, o uno sirve a Dios, o está con Dios o está contra él. Y aquí solo hay dos bandos, ¿no? Es así, y esto no es una decisión que puse yo, lo dijo el mismo Jesucristo en los evangelios, están conmigo o contra mí. Claro, yo no vine... Otra cosa con respecto a esto que quisiera, a ver, está súper interesante el programa, vamos casi una hora. Sí. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así el programa, pero es algo que digamos, podríamos como dar un abrebocas a lo que podría ser una segunda parte, si te parece. Claro. La cosa que me surge ahora es que, y hablando con ciertas personas de la iglesia protestante, yo les pregunto, ¿acaso vino Jesucristo, habló de una iglesia, hubo una unción del Espíritu Santo, la iglesia en Pentecostés se abre al mundo y se fue de vacaciones el Espíritu Santo y después de 1616 siglos resulta que volvió el Espíritu Santo y ahora sí tenían la verdad? O sea, ¿en qué parte de las profecías puede decir eso? Si la iglesia, el Señor nos promete y nos dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Nos está diciendo, hey, voy a estar con ustedes hasta, ahorita los voy a confundir un poco, me voy a ir, adiós muchachos, vengo dentro de 16 siglos y ahora sí vengo con la verdad. O sea, eso, uno dice, pero ¿qué hubo ahí? ¿Qué poder de manipulación? Claro. Que uno puede llegar al poder de la manipulación de hoy en día, de decirte a los niños, a los muchachos que dicen, tú no eres realmente lo que tu sexo biológico eres, si eres un niño o una niña, sino que eres lo que quieres ser. O sea, es una cosa de claro, manipulación impresionante que tú dices, ¿a qué horas pasó esto? Es lo mismo, entonces, todo es lo mismo. Entonces, esta parte de la Inquisición es muy interesante porque Hollywood nos la ha vendido muy bien y yo he visto ciertas cosas también súper interesantes que de hecho todo ese andamiaje y todos esos aparatos para torturar, de hecho no eran tal. No son tal. No son de la Inquisición, son de juicios, bueno, muchos de ellos vienen precisamente de Inglaterra, de los juicios normales que tenían ellos ahí, las bolas estas con pinchos, las ataduras, las máquinas estas de estirar, estas cosas son precisamente de instrumentos de tortura normales del siglo XIX, porque esas técnicas con el metal y tal son precisamente de ingeniería del siglo XIX. Y pues, solo para decir una cosita súper rápida, y esto es una cosa que quizás podemos hablar en el próximo programa, el socialismo, el liberalismo, que por cierto viene de la escuela austríaca, que niega a Dios también, el liberalismo, todo el tema del socialismo también, las nuevas religiones que van surgiendo, todas estas se basan en la división del hombre con Dios, o sea, de cortar lo divino al hombre. Nosotros somos autosuficientes, no necesitamos a Dios, la libertad. Y claro, la libertad posiblemente es la misma libertad que tenía Satanás cuando desobedece a Dios y es desterrado. Claro. Esa es la libertad, de desobedecer a Dios. Y precisamente la persona más libre y poderosa del mundo es precisamente el ser que más odia a Satanás, que es nuestra queridísima
nuestra madre, la Virgen María, que es la sierva de Dios, y sirviendo uno es libre. Sirviendo a Dios uno es libre, es cuando tiene el mayor poder, la mayor claridad, y es cuando uno es más feliz porque está con Dios. Y eso es una cosa que no se llega a entender. Y ese es el problema que tenemos que tiene la civilización, que tienen con la civilización hispano-hispánica, que nunca nos han entendido porque nosotros siempre luchamos con el bien, contra el mal, contra aquellos que estaban contra Dios. En cada tiempo que hemos vivido, hemos luchado contra eso. Y aunque ahora la lucha sea contra el socialismo o los movimientos LGTBI o con este nuevo orden mundial o que como quieran llamarlo, sigue siendo la misma lucha que antes de que se creara el hombre. Sigue siendo exactamente la misma lucha y nunca hemos dejado de estar en guerra. Llamémoslo guerra espiritual, pero es nuestra realidad. Y también es un tiempo de santos, porque en este tiempo van a salir muchos santos. Y eso es una cosa que tenemos que tener claro. Estamos en un tiempo también de grandes catástrofes, pero también del surgimiento de grandes santos. Así que les animo a todos a confiar en nuestro Señor Jesucristo, en vivir en paz, en vivir con la fuerza necesaria para afrontar nuestro día a día y con orgullo de que estamos en el bando ganador. Eso no tenemos que olvidarnos nunca. Estamos en el bando ganador. Aunque no sea fácil, estamos en el bando ganador. El bando del bien. Hay una cosa muy interesante que podríamos dejarlo como abrebocas para otra oportunidad. Sería trabajar el tema de la libertad que tú estás hablando ahora. ¿Cómo se entiende que siendo esclavo se es libre y siendo libre se es esclavo? Esclavo. Exacto. Es eso, tal cual. Hoy la gente piensa que la libertad es el fin del ser humano. O sea, yo soy libre, en la medida en que desarrollo lo que quiero hacer. Digamos, como dicen en una palabra, mala expresión en Colombia, lo que se me da la gana, o sea, lo que es whatever, lo que quiera, ¿sí? Y entonces tú haces lo que quieras y en esa medida eres libre. Y lo que sucede es que en esa búsqueda de esa libertad, realmente nos vamos haciendo esclavos a los vicios, al pecado, a la muerte. Y que buscando ser esclavos como la Virgen María, buscando a Dios, servirle a Dios, nos hacemos realmente libres, porque Dios es libre, es el máximo libre, es el libérrimo por excelencia. Entonces, eso no se entiende hoy en día. Entonces, si quieres, podríamos conversar esto en la segunda parte, ¿te parece? Por supuesto, y un placer, Jaime. Y gracias, ¿no? Voy a poner acá las plataformas, lo voy a poner en este momento, para que lo vean ahí. Tenemos en las redes de Casa María del Caminante, para que los vean. Está el YouTube, está el Facebook, WhatsApp, está el Instagram, TikTok y tenemos también nuestra página. Entonces ahí pueden ver los diferentes programas, sobre todo en YouTube, lo pueden ver pues cada programa que vamos haciendo. Y bueno, te invito también a que curiosees también nuestras redes. Y de hecho, una vez también, volvemos de una vez, también queremos invitarlas a las personas también para que conozcan más Despertar Hispánico. Vamos a colocar los links cuando terminamos este programa. Y no, un placer tenerte. Yo creo que podríamos durar acá horas y horas. Sí. Es muy interesante porque empiezan a salir las 16 patas del gato, porque hay mucho por hablar y compartir, pero básicamente estamos acá para entender que para vivir la fe tampoco es únicamente rezar y pensar que no está nada ocurriendo. San Pablo nos decía que hay que discernir los signos de los tiempos. Exacto. Nadie tiene la verdad ni tiene respuestas absolutas, pero sí podemos ir dando razón de nuestra fe y podemos ir dándonos cuenta que históricamente y todo esto han sucedido movimientos y cosas que nos quieren desviar de la verdad. Exacto. Entonces, yo quería decir antes de terminar que yo no estoy en contra de ningún protestante, pero como ellos sí contra el catolicismo, porque es fundacional dentro de su doctrina,
Yo tengo una esperanza enorme porque gracias al hispanismo, que es lo que nosotros encabezamos, que es el estudio de la hispanidad, el estudio histórico de la hispanidad, ¿no? Ha habido Ujú. muchísimas conversiones y entre gente del hispanismo hay muchísimos protestantes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y ellos se interesan mucho por saber de esto, independientemente de que quieran o no seguir con su doctrina, que es respetable. Cada uno es libre porque Dios nos hizo libres, nos dio el don del libre albedrío, que es lo que nos intentan quitar siempre. Pues yo les respeto mucho, pero eso no, que yo les respete no significa que yo pueda informarles y decirles, oiga, usted viene de aquí y sus valores son estos, y respetando siempre sus decisiones, decirles que no, nunca es tarde para en caso de que no adoren por ejemplo, a algo tan importante como a nuestra madre, le den una oportunidad a conocerla, porque uno no ama lo que no conoce, Ujú. y que sigan en el camino de la fe, que es lo más importante. Porque en el fondo, todos somos víctimas de mayor o menor medida del mismo enemigo. Entonces, juntos, independientemente de la doctrina que estemos, juntos podemos hacer frente a esto. Ahora, sin renunciar a la verdad. Que uno comparta no significa que uno renuncie a lo suyo, porque uno sabe dónde está, ¿no? Y Claro. no uno quiere decir que yo estoy arriba y otro abajo, no. Quiere decir que yo conozco la palabra de Cristo en la medida de lo posible e intento seguirla, ¿no? Y uno sabe discernir cuando una cosa está bien y cuando no. Eso es la posición de cada uno, no despreciar al otro, pero es que es importante decirlo, ¿no? Que a nuestros hermanos protestantes es importante invitarles a que conozcan la verdad histórica y a partir de que ellos decidan libremente lo que quieran hacer, ¿no? Siempre. Claro, claro. Ah, mira, voy a compartir algo también. Coméntanos así también rápido, porque Sí, mira en pantalla, tienes con sí. la de, cuéntanos ahí. Sí, tenemos una larga lista de colaboradores. Ahora mismo Despertar Hispano se está formando simultáneamente legalmente en España, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, y estamos en proceso de también formarla en Chile y en México. A ver si nos da tiempo este año. Y estos son algunas listas de nuestros colaboradores. Tenemos Colombia Hispánica, Japones por la Hispanidad, Asociación Española de Aerote Cavite, Conocimundo, que enseñan en familias en casa, Tercio de Granada, que son representaciones históricas, y Historia con Patricio Lón, si no lo conocen, gran historiador. Argentina, Faro del Mundo, que también se ocupan muchísimo de la fe y la defensa de la cristiandad en Argentina. Asociación Dionisio Inca Yupanqui en Perú, Estudios Hispánicos del Perú, España Cívica, bueno, Hispanismo Chile, Sociedad de Patriotas del Perú, que si no lo han visto en redes sociales han defendido no solo al patrimonio y las estatuas, sino a los manifestantes contra el socialismo y el comunismo, al grito de Viva Cristo Rey en Perú, reunificacionistas con Puerto Rico y España, Hispanos contra la Leyenda Negra, en fin, tenemos aquí infinidad de grupos y asociaciones y fundaciones que se nos están uniendo, y ahí faltan bastantes, faltan como unas 8, pero cada día crecemos más, y lo importante es que a la verdad no hay que defenderla. Esto se mueve con muy poquito dinero. Básicamente lo hacemos nosotros con nuestro capital personal. Pero claro, la verdad no necesita de un gran capital para germinar, ¿no? Eso es la diferencia entre la verdad y la mentira. La mentira necesita constantemente ser financiada y la verdad corre sola. Y sobre todo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, la verdad os hará libre. Y ayudamos a muchísimas personas a encontrar la fe porque las cosas cobran sentido cuando uno entiende de dónde viene y a dónde va. Perfecto, perfecto. Entonces, tú me escuchas ahí porque me están diciendo que no me escuchan, pero bueno, ojalá que me estén escuchando. Sí, yo te ¿No me escuchan? escucho. Yo te escucho dentro, sí, perfecto. Ok, bueno. Tenemos entonces, dejamos este programa abierto. Precisamente, y antes de que se nos adelante, que nos hablen entonces esta es la Reconquista Española. No, La española quiere tener todavía sus tentáculos. O sea, no, realmente, y creo que estamos de acuerdo, es recuperar la fe y recuperar y contarnos la historia tal cual es exacto, y también recuperar esa hermandad y esa relación que tenemos como hispanos, ¿no? Con exacto. ¿no? La lengua, la tradición, la religión y tantos, porque a veces se habla de esas culturas como si hubieran sido algo ensoñadoras, las Claro, culturas indígenas, y había de todo, había claro. canibalismo, había sacrificios, había
habían guerras entre las tribus, o sea, no era el reino de los cielos precisamente, como nos lo han querido. Y muchas de ellas eran pacíficas, por ejemplo, los diccionarios de lengua aymara, quechua y demás fueron recopilados precisamente por los misioneros, mediante mandatos reales, eso sí, porque mediante evangelizaban, recogían la lengua y la fundación de universidades se podía estudiar luego esas lenguas. Por eso hay mucha gente que puede estudiar hoy aymara o quechua o incluso algo de mexica ahí se puede estudiar. En cualquier caso, y esto para poner un poco en contexto de lo que acabamos de hablar, esto no pretende traer de vuelta al Imperio Español, precisamente porque el Imperio Español cayó cuando vaciló la fe. Cuando vaciló la fe es cuando cae el Imperio Español. Y su misión histórica, la de España, fue la de llevar la fe al mundo entero, a todo lo que pudo, y dio la primera vuelta al mundo, la llevó a Asia, la llevó a América, la defendió en Europa, por eso Luz de Trento, Martirio de Herejes, y desde el momento que vaciló, pues fue con la caída, ¿no? En el siglo XIX, finales del XVIII. ¿Qué pasa? Que el movimiento hispanista defiende absolutamente las soberanías nacionales de los países hispanos, cosa que no defiende, por ejemplo, los indigenistas o los movimientos globalistas que pretenden crear estados plurinacionales en base a que se va a respetar a todo el mundo porque ellos piensan que el ser humano tiende al bien y nosotros sabemos que no, que el ser humano tiende al mal, por eso mediante el pecado original nosotros nos bautizamos y nos confesamos y gracias a nuestro Señor Jesucristo mediante la Eucaristía obtenemos más gracias de las que merecemos. Y entonces nosotros sabemos por dónde va el camino, por dónde va el carruaje, ¿no? Entonces el respeto de las soberanías es importante, es muy importante, porque estamos camino a que desaparezcan nuestros países, no a que venga España y se conquiste todo de nuevo. Estamos en camino de que desaparezca. Y cualquier país hispano que prevalezca ante lo que está pasando, que mantenga la fe, que mantenga los principios, mantenga, bueno, la lengua es importante, pero sobre todo la fe, va a ser donde hay que luchar y donde hay que unirse y donde hay que apoyar, sea donde sea. Si es México el que es el país más importante hispano, hay que apoyar México. Si lo es, por ejemplo, Argentina, pues Argentina. Si lo es Perú, pues Perú. Si lo es Colombia, pues Colombia. Pero hay que estar ahí, el que sea. Claro. Y hay que apoyarles con todo y con nuestras oraciones también. Porque ahora también se quiere, de hecho, se venció Occidente, se venció a España, entonces se quiere vencer a Occidente, ¿no? Ahora, porque realmente... bueno, se venció a España para debilitar el cristianismo, obviamente, y meter todo lo que tenemos hoy en día. Y Sí. con España triturada, los territorios hispánicos, pues era más fácil dominarlos, ¿no? El auge de la masonería, todas las iglesias protestantes que se han metido dentro de Hispanoamérica y de todos los territorios, ¿no? Los europeos también, por supuesto. Y entonces ahora ya hemos pasado de que ya el estado de libertad, el concepto de los estados y las constituciones ya no les vale, y ahora hay que poner un gran gobierno pues global, es lo que estamos viviendo, con el principio es la ONU, pero a partir de ahí, pues lo que venga, ¿no? Entonces, nosotros estamos viviendo la guerra en los momentos posiblemente más importantes de nuestra generación. Entonces, yo pondría especial atención a mantener la fe pase lo que pase, porque la fe es una de las cosas que nos da rezando y meditando sobre los misterios y del sacrificio y de la pasión de nuestro inmenso amor que jamás seremos capaces de comprender en su totalidad de nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre, porque Dios Padre sacrifica a su Hijo, a su único Hijo, eso nunca tenemos que olvidarlo, y de nuestra Madre, nos da claridad mental para saber los tiempos que vivimos y cómo reaccionar. Entonces, si mantenemos la fe, nos mantendremos fuertes, pase lo que pase, pase lo que pase. Perfecto. Muy, muy interesante y muy esperanzador lo que estás diciendo y me alegra mucho pues toda la labor que estás haciendo en este momento, realizando y todos tus amigos y colaboradores. Y bueno, tienes acá también unos hermanos acá en América también. Y bienvenido entonces a Casa María del Caminante. Ya estamos para otro programa y vamos a conversar. Dejamos este programa ahí con las incógnitas que alcanzamos a levantar en 1 hora y 15 minutos. Es muy poco tiempo, pero yo sé que habrá gente que está, oh my God, pero está como largo, sí. Pero hay que ir conociendo estas cosas. Bueno, Dios te bendiga, Diego. Qué gusto tenerte y estamos también, finalmente quiero que te despidas de los que están viendo el programa de Casa María del Caminante. Tienes la palabra
para que te despidas de ellos y los invites pues para una segunda oportunidad. Pues Dios te bendiga a ti también, Jaime, y a todos ustedes que nos están viendo, que con su magnífico corazón y su fe, pues siguen día a día luchando, ¿no? Porque estamos en una guerra espiritual que nunca comenzó antes de la creación del ser humano y seguirá después de todo lo que nos está pasando. Así que les invito a rezar, les invito a ver el próximo programa, a que nos sigan conociendo, a que sigan los magníficos programas de María, de Casa María del Caminante y de Jaime, que es una excelentísima persona que hace un trabajo también envidiable. Bueno, si nos quieren seguir en Despertar Hispano, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, WhatsApp, lo podemos poner en la descripción. Y tenemos pendiente de subir más de 180 vídeos. Ahí tienen subidos como unos 10, pero 15, 20, no me acuerdo ahora cuántos, pero estamos por subir ahora en verano más de 180 vídeos. Así que si les gusta todo este tema de la historia, de nuestro pasado, de nuestro presente, vamos a subir muchos vídeos. Pero bueno, ya dejamos para el próximo programa que tenemos mucho que hablar, Jaime. Acuérdate de esto también, esto es una iniciativa de las Hijas de la Caridad, sí, que son vicentinas. Entonces acá en Miami, esta idea de hacer el canal es de ellas y lo están haciendo muy bien. Están unos programas que están haciendo acá con niños en toda América muy, muy bonitos. De hecho, mañana vamos a celebrar nuestro primer año de Minu Kids. Qué bueno. Que es bien bonito también. Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo ahí también. Les mando un fuerte abrazo. Yo tengo aquí un montón de imágenes. Tengo aquí la Virgen del Carmen, que ayer fue el día. Felicidades a todos los carmelitas. Tengo aquí el escapulario, gracias a Dios, soy muy devoto. Y les deseo a todos que pasen una muy feliz semana. Gracias. Yo soy Carmelo, ayer estuve cumpleaños. Qué bueno. Bueno, te dejo. Dios te bendiga. Adiós a todos los de Casa María del Caminante. Ya vamos a terminar. Buena noche y seguimos con este programa en 1 o 2 semanas. Cuídate. Un abrazo. Hasta la próxima. Bien. Chao, chao.